Bienvenidos a la buena nueva. Buenas noches, bienvenidos, o buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estás viendo este programa. Estamos de regreso para un capítulo más de su podcast católico, La Buena Nueva. Nuevamente estamos aquí con el padre Juan Isaac. Padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alex? Buenos momentos que estamos viviendo en este momento y con todos nuestros amigos con los cuales vamos a compartir esta experiencia de este día. Aprovechando de La Buena Nueva, hemos iniciado con todo. Estamos ya en YouTube, búsquenos La Buena Nueva. Estamos en Facebook como La Buena Nueva también, y en Instagram como La Buena Nueva IG. Síganos en nuestras plataformas. Estamos estrenando ya canal de WhatsApp como La Buena Nueva, donde vamos a estar subiendo contenido exclusivo de todo lo que estemos grabando. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy animado, muy contento de poder abrirnos espacio nuevamente para nuestro diálogo de fe, nuestro diálogo católico, y que nuestro compartir de fe sea una oportunidad para llegar a la vida, a las historias, al apostolado de tantos hermanos nuestros en la fe. Amén. ¿Qué le pareció el primer episodio, la respuesta de la gente? Estoy muy contento y al mismo tiempo muy sorprendido. Agradezco tanto a Dios la oportunidad de haber hecho este programa piloto. Agradezco tu paciencia, pero agradezco también la paciencia de todos aquellos que han tenido la oportunidad de darse el tiempo y poder ver el contenido que hemos iniciado. Y sobre todo ha sido muy satisfactorio recibir buenos comentarios, comunicación de personas que no tengo tanta oportunidad de tener comunicación frecuente con ellos, pero que ha llegado a sus manos, a su vida, el video, y ha sido la oportunidad de volver a reencontrarnos, ¿no?, en la comunicación y en el diálogo, y en esa bonita expectativa de lo que para gloria de Dios hemos iniciado. Paciencia es la clave, ¿verdad? Porque paciencia es la clave. Tenemos un párroco muy ocupado. ¿Cómo es su día a día, padre? El lunes a domingo, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos. Trabajo. De hecho, en este momento estamos viviendo un momento pastoral muy fuerte en nuestra comunidad parroquial. Estamos, bien entendido, entregando a Dios frutos espirituales con la celebración de los sacramentos, de lo que ha sido la primera comunión y que nos preparamos próximamente para el sacramento de la confirmación. Eso trae mucho trabajo en la vida parroquial, no solamente para el párroco, su servidor, sino para todos los agentes, evangelizadores y todos los que formamos parte de esta dinámica. Entonces, han sido días de mucho trabajo pastoral. A lo mejor no hay tanto espacio para el descanso físico, pero estoy convencido que en el trabajo de Dios se descansa, porque uno, cuando entrega todo a Dios, estamos convencidos que Dios hace lo demás en nuestras vidas. ¿Se cansan los sacerdotes? Nos cansamos. De hecho, un poquito más adelante vendrá ahí un material especial en este tema. Nos cansamos, pero nuestro cansancio es muy satisfactorio, la verdad que sí. Hay que cuidarse. Por ahí me dijeron que estuvo enfermito esta semana. Estuvimos lidiando con unos pequeños detalles de salud. Gracias a Dios no pasó a mayores. Mucho de esto se concluye en que uno necesita reposar más de lo que ordinariamente suele hacerlo, pero estamos estables, gracias a Dios, gracias a las oraciones de todos. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparnos en este momento, y bien atendido, bien acompañado y para adelante, para la gloria de Dios. Porque hay demasiado trabajo, ¿verdad? Misa todos los días, están las pastorales, tenemos... ¿Qué pastorales tenemos aquí en San Judas? Bueno, yo sé que hay renovación carismática y sé que hay grupo de jóvenes, creo la vela perpetua. ¿Qué más tenemos? El apostolado dentro de la dimensión litúrgica, precisamente, a nuestras hermanas que se dedican a la adoración eucarística, llamada vela perpetua. Dentro de esta gama litúrgica están los hermanos ministros extraordinarios de la comunión, están los hermanos ministros lectores. En este ámbito litúrgico entra también el servicio de coros, los ministerios de música de nuestra comunidad parroquial, y aunque ahorita no son muy vistos, pero forman parte de esta dimensión litúrgica, el grupo de acólitos o monaguillos que de un tiempo a la fecha se han dedicado a formarse y a servir en nuestra comunidad parroquial. Tenemos presencia de pastoral social, tenemos presencia de la evangelización, y dentro de la dimensión litúrgica aparecen también nuestras hermanas que prestan el servicio como colectoras, que yo agradezco mucho a Dios
la riqueza de esta comunidad parroquial, porque para mí ha sido un ministerio, un servicio nuevo en la iglesia, que he venido a encontrar en esta comunidad parroquial, que he valorado demasiado, que he impulsado demasiado, y que, siendo muy honestos, es el grupo que más ha crecido en número de integrantes en estos últimos 4 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tiene un montón de gente que lo estamos picando a las costillas todos los días, ¿verdad? Que le estamos dando lata. Más los niños, más los catequistas, más los padres de familia, más las bodas, más las quinceañeras, más los bautizos. Y no me gustaría dejar fuera lo que es la atención de las comunidades fuera de la parroquia, ¿no? Porque tenemos para la gloria de Dios, una gran geografía. Nuestra comunidad parroquial no solamente se limita a la parte de la ciudad, que con eso es suficiente, pero tenemos hermanos que viven en la zona de Santa Clara, correcto, hermanos que viven en la zona del Ejido de la Salvación y en San José de Guaymas, que también tenemos una atención para con ellos. Y luego, bendito sea Dios, desde que llegué aquí al trabajo del decanato, me han confiado la responsabilidad del acompañamiento espiritual en el centro penitenciario. Soy coordinador espiritual de la pastoral penitenciaria aquí en el decanato. Ahí hacemos visita los días miércoles por la mañana también. Más adelante vendrán unas sorpresitas ahí con pastoral penitenciaria. Es por eso que hay que sacar cita para poder grabar un podcast. Pues por eso que hemos tardado tanto, sí, porque tenemos un párroco muy ocupado. Sí, la verdad agradezco demasiado la paciencia, pero creo que pasando esta temporada de sacramentos nos vamos a seguir poniendo las pilas para ponernos más al corriente y poder estar más actualizados en el contenido. ¿Cuál es su grupo favorito? No es cierto. Sí tengo la respuesta, la verdad. Mi grupo favorito es todos. Definitivamente. Y el que diga lo contrario es que no conoces. Muy bien, padre. Hemos vivido ya una semana o un episodio de La Buena Nueva que a mí me ha encantado. Hemos crecido en seguidores y estamos listos para proseguir, para continuar evangelizando a través de los medios digitales. Retomando el punto anterior, para que no se nos olvide, la inmediatez no es sinónimo de la verdad. De la verdad. No hay que desesperarnos. La paciencia todo lo alcanza, ¿verdad? Decía Santa Teresa. Hay mucho que hablar. Vamos a tener muchos episodios, queridos hermanos, que nos están sintonizando, que nos siguen. Vamos a hablar de muchos temas y también tenemos programado una pequeña cápsula que a partir del próximo capítulo de La Buena Nueva la vamos a empezar ya a llevar a cabo. Cuando salga esta publicación de este podcast, vamos a dejar abierto los comentarios para que si alguno de nuestros vistas, de nuestros televidentes, de los que sigan a La Buena Nueva, tiene alguna pregunta o alguna inquietud que quisiera hacerle a usted directamente, la puede escribir en los comentarios de este video y la persona que salga sorteada o el comentario que salga sorteado en el siguiente capítulo lo vamos a desarrollar aquí en La Buena Nueva. ¿Qué le parece? Estoy totalmente de acuerdo porque los sentimos parte de este proyecto, los sentimos parte de nuestra familia y, como decía hace un momento nuestro compañero, a veces hay detalles muy puntuales de nuestra fe que no tenemos tanta oportunidad de experimentar como confianza o cercanía con un sacerdote para poder externar esa duda, y que este canal de comunicación nos sirva para lograr ese objetivo, de tal manera que todo aquello que esté presente en su vida como una duda o algo que quieran saber más acerca de la fe, cosas en específico, pues con todo gusto, si no lo sabemos, nos ponemos a estudiar con mucho gusto y les ayudamos con eso. Y nos preparamos, claro que sí. Así que ya sabes, deja tu pregunta en los comentarios y si sale sorteada, para la próxima sesión de La Buena Nueva, vamos a desarrollar esa incógnita que tú tengas en la gran sabiduría que el Espíritu Santo nos pueda dar y que nos podamos preparar también para responderla y atender en algún momento pues a todos nuestros seguidores. Claro que sí, con toda confianza. Y muchas gracias, de verdad que estamos contentísimos por la respuesta que hemos tenido en este primer episodio. En los videos que ya hacíamos desde antes, desde el Evangelio del Día, nos sentimos muy apapachados y sentimos que esto va a explotar en algún momento. Sigan compartiendo, sigan suscribiéndose y no dejen de mirar a La Buena Nueva, porque
No se imaginan la cantidad de contenido que vamos a estar creando para todos ustedes, mis queridos hermanos cristianos. Amén, Padre. Amén. Gloria a Dios. Y hablando precisamente, pues, de todo este trabajo que tiene el sacerdote. Digo, los laicos tenemos trabajo, ahora los sacerdotes, el ministerio sacerdotal. La comunidad, Padre, está pendiente porque quiere conocer más acerca de quién es el Padre Juan Isaac. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿A qué equipo le va? ¿Cuál es su comida favorita? Hay mucha intención de los fieles de acercarnos un poquito más a usted, que a veces a mí me pasó. Llevo ya, desde que tuve mi primer encuentro en la vida adulta, bueno, joven adulto con el Señor, que fue más o menos a los 17 años. Ahorita tengo 29, han pasado 12 años. Y a veces para un laico es complicado acercarse un poquito al sacerdote. Por muchas cuestiones sociales, ¿no? Y tener esa confianza o esa apertura de conocerlo como persona, de verlo de repente abajo del altar, como usted suda, como usted a veces se enferma, como usted a veces se le acaban las fuerzas, como usted a veces nos regaña, porque nos regaña, y muy feo. Será para otra situación. Pero yo en estos 12 años, yo crecí, estuve a los 17 años en Santuario Guadalupe, en un grupo juvenil, entré a Renovación Carismática. Después me vine acá a San Judas, por ahí de 2016. Ya voy para 10 años aquí en San Judas. Y pues he tenido altas y bajas en mi caminar cristiano. Pero una guía espiritual constante o esa cercanía a un sacerdote como en su momento la he tenido con usted, hasta ahorita no me había tocado. ¿Y cómo cambia la vida de un laico cuando tiene una confianza, pues vaya, con un amigo sacerdote? Porque siento yo, y a mí me pasaba que a veces vemos al sacerdote muy lejos, al sacerdote como, pues como una persona fuera de nuestro alcance. Pero he tenido el gusto de compartir con usted y me siento muy contento porque he crecido. Entonces la gente está expectante. ¿Quién es Juan Isaac Martínez? ¿Dónde inició su vida? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuándo fue su llamado? ¿Por qué decidió ser sacerdote? Y me imagino que desde que fue sacerdote, pues ya la vida ha sido más sencilla, ¿verdad? Quiero pensar. ¿Cómo es Juan Isaac? ¿Quién es Juan Isaac Martínez? ¿Cómo ha crecido usted? ¿Cómo sintió el llamado? ¿Y cómo fue que le dijo sí al Señor? ¿Nos quiere contar? Agradezco mucho la pregunta y voy a confesar que desde que acepté ser parte de este proyecto, temía que este momento tuviese que llegar. Pero lo agradezco de verdad de corazón. Lo primero que voy a decir es, a propósito de lo mencionado en este momento, pues es que estoy convencido que Dios nos corrige porque nos ama, no nos regaña, nos corrige. Y creo que la persona crece en profundidad en los dones, talentos y carismas que el Señor nos ha regalado cuando nos dejamos ayudar por los demás. Entonces, en la experiencia que ha sido el acompañamiento a la comunidad, ordinariamente suelo decir eso: solamente se corrige a la persona que se ama. Si no amaras a la persona, no te importara lo que hiciera, no estarías dispuesto como a ayudarlo a que brillen los dones y los talentos. Y creo que eso forma parte de mi misión como pastor en esta comunidad. Por eso, cuantas veces he tenido la oportunidad y cuantas veces la tenga, lo seguiré corrigiendo, porque es más grande el amor que les tengo y es más grande lo que deseo para cada uno de ustedes. ¿Qué puedo empezar a decir? Soy un hijo de Dios. Yo vine al mundo aquí precisamente en el puerto de Guaymas. Eso es algo muy curioso porque
La inmensa mayoría de personas que me conoce me entiende como una persona que soy originaria de Ciudad Obregón. Cuando yo estaba para la ordenación diaconal, en la revista Trigo Nuevo del Seminario nos hacían como una entrevista a cada uno de los que nos íbamos a ordenar, y fue, recuerdo yo, en esa entrevista donde puntualmente dije la verdad, que yo había nacido en Guaymas, pero cuando esto se publica y lo conocen muchas personas, pues se sorprendieron bastante, ¿no? Porque no me entendían como una persona que yo hubiese nacido en Guaymas. Mi madre en ese tiempo trabajaba aquí en la ciudad. Aquí le llegó el tiempo de parto como la Santísima Virgen María. Yo tengo familia aquí en la ciudad, por lo tanto yo nazco aquí en el pueblo, en el puerto, y posteriormente mi madre decide que no debo de estar separado de mi hermana, que ya estaba viviendo en Ciudad Obregón. Ese es el motivo por el cual mi madre me lleva a vivir a Ciudad Obregón. Entonces, prácticamente toda mi vida la desarrollé en Ciudad Obregón, por eso me he entendido mucho tiempo como una persona de Obregón, y orgullosamente digo que ahora que he llegado a servir a la comunidad parroquial es cuando más me nace del corazón decir abiertamente que soy de aquí, del puerto de Guaymas. Bendito sea Dios, llego al mundo en el seno de una familia que para la sociedad podría entenderse como disfuncional, pero que en el proyecto que Dios ha tenido para mi vida, creo que es la mejor familia que el Señor me ha regalado. Nunca me he avergonzado del seno de mi familia, de las personas que comportan mi familia y la manera como fue conformada mi familia y como Dios dispuso que yo viniese a la existencia. Y una de las grandes cualidades de mi familia es que llego al mundo en el seno de un hogar católico, de una presencia muy comprometida en la vida de la iglesia. Y la persona que es pilar en mi vida y en mi vocación, y quienes lo conocen saben que no miento, que es mi apreciadísima nana Argelia, que en paz goce de la presencia de Dios, quien asumió en su momento la responsabilidad de madre sin serlo, al ayudarme a criarme y formarme después de haber perdido muy tempranamente a mi propia madre, a mi madre biológica, a mi madre Rosario. Mi nana Argelia se convirtió desde siempre en mi pilar, mi compañera, mi amiga, mi madre, mi confidente y sobre todo mi formadora en la fe. Quienes tuvieron el privilegio de conocer a mi nana Argelia saben que fue una persona sumamente religiosa, comprometidísima en la vida de la iglesia, una mujer apostólica, una mujer evangelizadora, y de ella yo recibo ese acercamiento de la fe. Por lo tanto, la vida de la iglesia para mí es desde que tengo conciencia en realidad. Yo no puedo dar un testimonio de decir, provengo de una familia que cuando hice la primera comunión empezamos a ir a la iglesia. Desde que yo me acuerdo quién soy, sé que estoy en la iglesia, sé que voy a la iglesia, sé que participo en la iglesia, y eso para mí ha sido una de mis más grandes riquezas, de lo cual nunca voy a terminar de agradecerle a Dios. Entonces, cuando se crece en un ambiente cristiano, creo que es muy propicio el sentido de la vocación. No es una regla escrita que las familias cristianas, todas absolutamente, van a tener un hijo o una hija llamado a la vida consagrada o al ministerio sacerdotal, porque Dios puede hacer cosas maravillosas, inclusive con personas que no tienen tanta participación en la iglesia. Hay muy bonitas historias vocacionales en ese aspecto. No es el caso mío. Creo que cobijó mi vocación, mi cercanía con la iglesia, mi familiaridad con la iglesia, mi trato con el sacerdote de mi comunidad en un determinado momento. Doy el testimonio muy orgulloso, nunca lo negaré ni lo ocultaré. Yo crecí bajo la sombra sacerdotal del padre Rogelio López Román, que fue párroco durante muchísimo tiempo de la parroquia de Sagrada Familia en Ciudad Obregón, que es la comunidad a la cual yo pertenezco. Y así como en su momento dije, para mí el único papa del mundo que existía, pues era el Papa Juan Pablo II, para mí el único sacerdote que existía, pues era el padre Rogelio López Román, básicamente. Entonces, de mucha cercanía con el sacerdote de la comunidad, muy cercano a la vida de la familia.
me instruí, me formé como monaguillo en su momento en la comunidad parroquial, muy cercana a toda esa experiencia, en realidad. Pero llega un momento en la vida de su servidor, como en la vida de todos, que es cuando llega uno a la adolescencia y comienza a hacerse un poquito más rebelde a las cosas espirituales. Yo también viví o padecí esa etapa en la cual ya no empecé a sentir tanto apego por la parte espiritual. Me daba mucha pereza participar de la misa y buscaba pretextos para no poder hacerlo. En su momento me ayudó mucho como pretexto que la secundaria la había comenzado en el horario vespertino, y con eso yo juraba que ya me iba a deslindar de la iglesia completamente porque ya no iba a poder ir a misa todos los días. Pero después se dio la oportunidad y me hicieron el cambio al turno matutino, y después sucede algo muy hermoso. En la providencia de Dios sucede que el padre Rogelio López Román, quienes han tenido la oportunidad de conocerlo, pues saben que ha sido inspirador del nacimiento de muchos movimientos evangelizadores, no solamente para adolescentes, no solamente para preparatorianos, sino también para universitarios. Cito textualmente las experiencias de las jornadas de vida cristiana, la experiencia de Maranatá y la experiencia de Frenesí. Que Frenesí era un retiro evangelizador para adolescentes. Entonces, el padre Rogelio, que conocía a mi familia, pues que era el iniciador de todos estos grupos, en su momento le dijo a mi nana: yo quiero que Juan Isaac viva la experiencia de Frenesí. Mi nana me dice: el padre Rogelio quiere que viva la experiencia de Frenesí. Yo me niego rotundamente porque yo decía que no tenía problemas para poder ir a un retiro. Yo no era una persona que fumara o que me drogara o que tomara, por lo tanto, yo decía que no tenía por qué vivir esa experiencia. Sin embargo, el padre Rogelio, que es mi padrino de primera comunión, insistió en que sería bueno que yo viviera esa experiencia. Total, no de mi total agrado, pero hice la experiencia de fin de semana y creo que ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en toda mi vida, sobre todo de encuentro con Dios. Vivir esta experiencia de Frenesí me dio la oportunidad de retomar mi caminar cristiano como una respuesta personal, como una decisión personal de crecer espiritualmente en la fe, porque el movimiento en su momento me ligó todavía mucho más a la vida de la iglesia, a una participación más activa. ¿Por qué? Porque ahora venía la oportunidad de socializar con otros adolescentes como yo, de participar en las reuniones de formación semanal, de participar junto con el grupo en la Eucaristía Dominical. Ya no tenían que decirme vete a misa, o sea, yo era el que me quería ir a misa. Y seguí perseverando durante mucho tiempo en esa formación que en primer momento se desarrollaba los días miércoles cada semana, después se cambió a día sábado, lo recuerdo perfectamente. Y ahí, entre las personas que daban esa formación, llegó el momento en que se abrió el espacio para recibir a más personas que fueran parte del equipo motor para dar esas formaciones de cada semana. Y me invitaron a formar parte de lo que en ese momento se llamaba el grupo Célula, que eran los coordinadores que se encargaban de la formación de todos los adolescentes cada semana. De modo entonces que usted crece espiritualmente hablando, ya como joven, como adolescente, en esta comunidad de Frenesí. He escuchado que creo que incluso, si no estoy mal, hubo Frenesí aquí en San Judas Tadeo hace unos 10 años o más, unos 15 años. Debe haber todavía servidores que por ahí andan, que pertenecieron al movimiento de Frenesí aquí en San Judas. A lo que no me gustaba de ellos es que ella siempre llegaba y les decía: ¿qué pasa en estos retiros de encierro? Cuéntenme. Y la frase típica de: vive el momento, vive la vida. Pues no, nunca me tocó vivir un retiro de encierro, pero sí estuve más o menos al tanto de lo que era este movimiento de Frenesí, ¿verdad? Y que nos sirva de experiencia, porque a veces creemos que la pastoral juvenil en general, todos los grupos parroquiales de jóvenes funcionan para que el joven se entretenga o para que el joven venga y acomode sillas o barra la iglesia o limpie. Claro que hay que hacerlo, pero la misión primordial del grupo juvenil debe ser promover
esta vocación. Y no únicamente la vocación al sacerdocio, sino al matrimonio, a ser laico, a la vida religiosa, o a la orden sacerdotal, ¿verdad? Es misión de los grupos juveniles promover la espiritualidad y que cada quien sea pleno en su vocación. Entonces su vida cambia, padre. Ya no es Juan Isaac Martínez el miembro de Frenesí, sino que ya empieza con un grupo de coordinadores a ver crecer espiritualmente a nuevos jóvenes, a nuevos adolescentes. Su responsabilidad cambia, su vida cambia. ¿Cómo afronta usted este nuevo reto? ¿Cómo empieza con este nuevo ritmo de vida espiritual para ayudar a crecer o atraer más jóvenes? Y en su vida personal, ¿cómo cambia Juan Isaac Martínez, adolescente, joven, ya como coordinador de este grupo o de los varios coordinadores de Frenesí? Pues sucede que empiezo a creer más en mí mismo, me da mucha confianza y mucha seguridad que otras personas vean como una especie de liderazgo, vean talentos, no sé, hasta desarrollé dotes actorales, porque era muy común en ese momento eh, realizar sketch cada semana de los temas que realizábamos y era un deleite, ¿no? Organizar el sketch, prepararlo, el contenido, actuarlo. Era una cosa muy bonita, la verdad, la convivencia con los otros hermanos coordinadores. Empecé a sentir el peso de la responsabilidad porque pues eran reuniones extras para poder llevar y desarrollar lo que sería la reunión semanal con los jóvenes. Elegíamos canciones de la radio para poder transmitir un mensaje. Necesitábamos pensar en dinámicas especiales que teníamos que tener cada semana con los jóvenes para mantenerlos activos. Y eso me dio mucha confianza, me dio mucha confianza en mí mismo, me dio la oportunidad de saber trabajar en equipo, de confiar en otras personas, de poner en común como los dones y los talentos. Y ese espacio lo desarrollé yo creo que alrededor de unos 2 años. En ese tiempo había mucho la expectativa de poder llegar a formar parte del equipo auxiliar, que eran los jóvenes más grandes en edad, de mayor experiencia, que eran los que se iban al retiro de encierro y compartían las experiencias y las pláticas. Mi estancia como coordinador en el grupo Célula, yo nunca lo vi como un peldaño para poder llegar a ser parte del equipo auxiliar. Mi vida en ese momento era ser parte del equipo coordinador. Pero otros jóvenes salieron a realizar otras actividades, se abrieron nuevos espacios y entonces me brindaron la oportunidad de pasar de ser del equipo Célula coordinador para formar parte del equipo auxiliar. Y eso para mí significó pues no sé, una entrega más generosa, un despliegue de responsabilidades y de talentos y de carismas que yo lo vivía y lo gozaba enormemente. O sea, mi pasión era poder preparar los temas, poder preparar las dinámicas ahora que ya nos íbamos al retiro de encierro y poder compartir un mensaje, poder hablar de Dios. Esa era mi alegría. Yo estaba ensimismado en ese proyecto de Frenesí. A veces recibía como llamadas de atención de parte de la casa porque me ausentaba mucho por reuniones, me pedían, o sea, teníamos que hacer muchas actividades, tener recursos económicos para comprar muchas cosas. Entonces mi vida se dedicó completamente a eso, sin descuidar la parte académica, pero era la escuela y Frenesí, definitivamente mi vida era la escuela y Frenesí. Bendito sea Dios, llega el momento en el cual yo termino la experiencia de preparatoria y tengo que tomar una decisión para lo que yo deseo estudiar. Para ese momento, yo soy muy honesto y reconozco que yo ya sentía una inquietud por el servicio, por el ministerio sacerdotal, porque al tiempo llegó un nuevo encargado del grupo, un nuevo asesor espiritual, que ese nuevo asesor fue el padre Flavio Leal Robles. Le mando un saludo al padre Flavio. Él llegó como nuevo asesor espiritual y también tuve mucho acercamiento con él, mucha amistad, mucha cercanía. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo el padre Flavio, siendo un sacerdote joven, se entregaba completamente al apostolado de Frenesí. Prácticamente era uno más con nosotros, pero con su autoridad de sacerdote. Y eso a mí me fue llenando, me fue cautivando,
ya tenía el hermoso testimonio sacerdotal del padre Rogelio López, pero ya como que ponerte a bailar con los jóvenes, e involucrarte con ellos, hacerte bromas, esa parte la cubrió completamente nuestro asesor en turno, que fue el padre Flavio Leal Robles, y yo ya empezaba a sentir como ese pequeño gusanito de decir, bueno, yo lo veo que el padre es feliz haciendo esto y creo que también se puede vivir siendo feliz siendo sacerdote. Pero tuve que tomar decisión, yo tenía que pensar o hacer el preseminario o irme de largo en mi proyecto de estudio personal de la universidad, que en este caso lo que yo deseaba estudiar estaba en la ciudad de Hermosillo, y yo egoístamente en ese momento decidí que lo que yo quería era irme a estudiar, pero me prometí a mí mismo que el siguiente verano, estando estudiando, yo iba a vivir la experiencia de preseminario, porque no se moría esta parte espiritual. De tal manera que yo fui e hice esa experiencia de estudio en Hermosillo, la aproveché de una manera maravillosa. Le doy muchas gracias a Dios porque viví esa experiencia. Pero yo se lo prometí a Dios, me lo prometí a mí mismo, siguiente verano, preseminario. Y cuando yo hago preseminario, yo prácticamente no sentí que tuviera que tomar una decisión fuerte en mi vida. Creo que la decisión era demasiado clara. El contenido del preseminario, que es una experiencia que se lo recomiendo a todo hombre católico, en verdad, fue demasiado iluminadora, de tal manera que cuando el sacerdote en la entrevista final me dice, vemos en ti cualidades con las cuales creemos que puedes empezar un proceso de discernimiento. Me dice el padre que me conocía, pero estás estudiando, si quieres ve y termina tu carrera, Dios te va a seguir llamando, porque si es vocación, aunque sigas estudiando la universidad, Dios te va a seguir llamando. Y mi respuesta fue, si Dios me llama en este momento para su servicio, yo quiero responderle a Dios, porque yo quiero ser un sacerdote joven, que desde joven entregue su vida para el ministerio sacerdotal. Entonces, usted estudiando ya una carrera, vive este retiro de preseminario, siente el llamado, que ya lo sentía, decía, ¿verdad? Pero lo confirma y me fascina esa frase, ¿verdad? Si Dios nos llama hoy, decido responderle hoy. A veces tenemos un poco de miedo en responder a lo que el Señor nos llama. Pero entonces, bueno, usted deja su carrera, deja su familia y decide entrar al seminario, ya para buscar la vocación a la que usted está seguro que Dios lo ha llamado. ¿Cómo es el periodo de formación dentro del seminario? ¿Cómo cambia su vida? ¿Cómo crece espiritualmente? ¿Qué, qué aspectos de la vida de Juan Isaac Martínez cambian, mejoran o se ven afectadas dentro de este periodo de formación en el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, y que a la postre termina pues concediéndole a usted la ordenación sacerdotal, y que pues ahora podemos coincidir en este momento en esta parroquia de San Judas Tadeo? ¿Cómo es la vida de Juan Isaac Martínez dentro del Seminario Diocesano? En esta nueva etapa de mi vida, donde yo decido ingresar al seminario, sucede algo muy curioso, algo que es muy parte de mi familia, por ejemplo, y lo comparto con mucho gusto. Dije hace un momento que mi sombra espiritual fue mi apreciadísima Nana Argelia, pues entregadísima a la iglesia, mujer de Dios y lo que ustedes quieran. Cuando yo termino el preseminario, porque yo a mi nana no le dije que iba a hacer el preseminario, no le quise decir, yo nada más le dije, voy a un retiro. Como siempre iba a retiros, pues a ella no se le hizo absolutamente nada extraño que fuera un retiro más. Pero yo sabía lo que era el retiro y yo sabía lo que había sucedido después. Prácticamente ya me habían admitido para ser parte del seminario, de la formación. Entonces yo llego ese domingo por la tarde, me acuerdo que ella estaba recostada en su cama, yo me acuesto enseguida de ella y le digo, tengo algo que decirte. Y le dije, voy a entrar al seminario. Y la catoliquísima Argelia, su respuesta fue, no, me dijo ella, tú no. Y explico el contexto del por qué, porque puede parecer algo contradictorio, ¿no? Una mujer de iglesia
que su, que su nieto le dice, voy a entrar al seminario, y que su respuesta inmediata sea no, hay un porqué. Cuando inicia el seminario en Ciudad Obregón por allá de los años 60 y algo, forma parte de de las primeras generaciones el hermano mayor de mi mamá, llamado Álvaro. Él fue compañero de generación de algunos sacerdotes que todavía, gracias a Dios, viven, como por ejemplo Monseñor Felipe Jesús González, párroco de San Fernando, y como Monseñor Demetrio Moreno, que es párroco de El Señor de los Milagros en Ciudad Obregón. Es de esa generación, mi tío. Entonces, como suele ser en el camino vocacional, años más adelante que mi tío estaba viviendo la experiencia, decidió que no era lo suyo, sale del seminario en su momento, y ese salir del seminario en los 60 y tantos fue un golpe muy duro para mi abuela y para toda la familia, porque se habían ilusionado demasiado que mi tío iba a ser sacerdote, y cuando él decía salir del seminario, pues casi le sacaba la fe a las damas de la casa. Y siento que mi familia en ese aspecto tenía como esa herida emocional que no había sido sanada. Por lo tanto, cuando yo le digo a mi nana voy a entrar al seminario, creo que su reacción es como no querer volver a sentir el mismo dolor de aquella vez por si yo decidiera salirme un día del seminario. Eso lo comprendí mucho tiempo después. Lo comprendí mucho tiempo después. Pero pasado ese episodio, yo creo que después de Dios y después de mi persona, quien más feliz estaba que yo estuviese en el seminario siempre fue mi nana, definitivamente, que siguió siendo un sostén espiritual muy importante para mi vida. Yo empiezo mi formación en lo que en aquel momento llamábamos el curso de nivelación, que se hacía en Ciudad Obregón, en la casa de Mayo, Tamaulipas. Ese año habíamos recibido carta 12 personas que íbamos a ingresar, pero el mero día que íbamos a ingresar llegamos solamente 5 personas. Esto representó un reto muy grande para los formadores porque era tener que sostener toda una casa, toda la infraestructura de un año de escuela para 5 alumnos, alimentación, cuerpo docente, gastos, etcétera. De tal manera que el equipo formador en turno decide pues llevar a cabo una especie de experimento que era adelantarnos un año a los que habíamos entrado en esa generación, adelantarnos con la siguiente generación. Y así lo decidieron, así lo hicimos, y así es como de un fin de semana a otro prácticamente llegué a un segundo año de formación con otras personas que no conocía, que ya habían llevado un año previo de formación ellos, pero que integramos una nueva comunidad. Así es como empiezo mi experiencia. Yo creo que en lo particular me ayudó mucho el que yo haya salido a estudiar fuera de la ciudad, es decir, ya tenía un cierto desapego a la familia, porque yo veía en algunos compañeros que les era muy difícil estar en el seminario y estar pensando en su casa y en su familia, y creo que para mí esa etapa ya estaba superada. Así continué la formación en la etapa de filosofía. En aquel tiempo todavía hacíamos 2 años de formación para llegar después a la última etapa de formación, que es la teología, los últimos 4 años. Mi experiencia de formación fue bastante enriquecedora. Las diferentes áreas en las cuales se forma uno como sacerdote fueron demasiado fructíferas en mi vida, la parte del apostolado, la parte académica, la parte espiritual. Definitivamente fue una experiencia muy buena. Tuve muy buen rector, ahora Monseñor Felipe de Jesús González Íñiguez, todo lo que fue mi etapa de formación, y mi prefecto en mis últimos años 4 de estudios. Fue mi director espiritual los últimos años de estudio, el ahora señor obispo Sigfredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas. Hice muy buenos amigos, conservo hermosas amistades entre los hermanos sacerdotes que logramos ordenarnos, y con algunos de aquellos que en su momento decidieron dejar el camino de la vocación sacerdotal, pero que tengo comunicación con ellos. Formé importantes amistades, y así, generalmente hablando, resumidamente hablando, ha sido esta historia de casi ya 20 años en el ministerio sacerdotal, más los años de formación, mi experiencia de vida con Dios. Qué alegría, Padre, escuchar de su vocación, de su llamado, de su sí al Señor,
y de pues, los momentos que vivió en este proceso de convertirse ahora en sacerdote. Hablando precisamente de las vocaciones, y para cerrar este segundo capítulo de La Buena Nueva, hemos vivido un cambio transicional de generación también, con la partida del Papa Francisco, que en paz descanse, que lo recordamos con mucho cariño, lo recordábamos el capítulo pasado, y ahora con la llegada de nuestro nuevo Papa, el Papa León XIV, que lo hemos visto trabajar en sigilo, casi no nos hemos enterado por ahí de lo que está sucediendo, pero que han habido algunos cambios para la Iglesia. ¿Cómo está trabajando el Papa León XIV? ¿Qué nos puede compartir? A diferencia de cómo se estaba trabajando, ¿qué puede esperar la Iglesia en este nuevo periodo, con este nuevo pontífice? ¿Qué esperamos del Papa León XIV? ¿Qué enseñanzas nos ha traído? ¿Qué reestructuración? ¿Hacia dónde va la Iglesia? Muy interesante la pregunta. Creo que sigue siendo de mucha expectativa lo que en este momento está desarrollando el Papa León en el seno de la Iglesia. Creo que vemos marcadamente una interiorización. Yo creo que es una manera como lo podríamos resumir y asumir muy bien lo que está haciendo el Papa León. Una interiorización. Sobre todo expresada en gestos donde yo no digo que sea negativo, que hayamos tenido la oportunidad y la bendición de seguir la transmisión, por ejemplo, de las misas del Papa Francisco en Santa Marta, y que ahora a lo mejor la gente dice, el Papa no celebra misa porque no se transmite, ¿no? Sí, no hemos visto las misas. No hemos visto las misas cotidianas, digamos, Ajá, ¿no? sí, correcto. Y más de alguna persona quizá piensa que el Papa no celebra todos los días, pues, pero de lo poco que se puede enterar uno, se sorprende, ¿no? De decir que creo que estamos caminando hacia una etapa de interiorización. ¿En qué sentido expresado? Donde a lo mejor no hay tantos reflectores, pero eso no quiere decir que no se esté trabajando. Y creo que también por su formación religiosa nos está ayudando a comprender que también se evangeliza desde el silencio y desde la serenidad y desde la discreción. Correcto. Evangelizar no es solamente hablar, decir, gritar. A veces se dice mucho hablando poco. A veces se llega al corazón de los fieles con una expresión de silencio, con una piedad, con un recogimiento, vuelvo a decir, con una interiorización. Yo creo que siempre va a existir el riesgo de convertir la fe en un acto fanatizado, que muchas veces es como un punto de crítica a la Iglesia, nos tachan de ser personas fanáticas. No está mal que nuestra fe sea expresiva, pero creo que también nos hace falta valorar que nuestra fe también es lograr la intimidad con Dios. Amén. Y no tenerle miedo a los silencios, no tenerle miedo a la comunión profunda con Dios. Creo que también en las liturgias del Papa León se está viendo este cambio en lo positivo como para recobrar el foco de atención en el misterio central que se está celebrando. Es imposible, sobre todo en la Plaza de San Pedro, pensar en una celebración de cualquier índole donde no estallen en determinado momento los aplausos. Ni tampoco satanizo, ni digo que sea equivocado un aplauso dentro de una celebración litúrgica, pero a lo que voy, a lo que estamos hablando de este cambio que se está produciendo con el Papa León, es que vayamos más hacia la contemplación del misterio. Creo que eso es algo que también hace mucha falta en la vida de la Iglesia, y creo que si Roma lo hace, creo que todas las demás iglesias particulares en el mundo lo podremos vivir y disfrutar mejor. No siempre se evangeliza hablando. No siempre se evangeliza hablando. A veces evangelizamos guardando silencio. Con el silencio, con la discreción, con la prudencia, con la interiorización. ¿Cómo ser más íntimos para con Dios? ¿Cómo acercarnos más a Dios? Definitivamente partimos del hecho de vencer barreras que podamos tener de nuestro pensamiento respecto a Dios y acercarnos a Él como lo que es, como un Dios que está vivo. Amén. Es decir,
saber y tomar conciencia que estoy hablando con alguien que está vivo. Yo no voy a hablar igual con una estatua a cuando hablo con una persona que sé que me está escuchando y que me está viendo. Yo creo que cuando se tiene esa conciencia espiritual, le habla a un Dios que está vivo, que me está viendo, que me está escuchando, uno crece en esa confianza y en ese deseo de hacer que ese momento de oración sea un diálogo entre dos corazones que se aman. Amén. Amén. No podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído, pero no quiere decir que siempre necesitemos estar gritando. Sino Dios ve el corazón. Dice en la palabra, el Dios que ve lo que está en lo secreto, te recompensará. Amén. Amén. Amigos, cristianos, familiares, seguidores, siervos de Cristo de la Buena Nueva, es un placer haber coincidido una vez más. Padre, seguimos trabajando, Por favor, seguimos evangelizando, no podemos callar, pero a veces el Espíritu también nos manda a guardar silencio. Seguimos expectantes a lo que el Papa León XIV nos sigue invitando a trabajar. Hay que interiorizar más con Dios, hay que acercarnos más y ser más íntimos a un Dios que está vivo. Dos corazones que se unen. Amén. Amén. Nos seguiremos viendo, mis hermanos de la Buena Nueva. Cuídense, no olviden dejar su pregunta en los comentarios, porque a la siguiente sesión desarrollaremos el punto del ganador sorteado. Los esperamos y nos vemos en el siguiente capítulo de La Buena Nueva.